a Gaby Mora. ¿Ya podemos, Luis? Perfecto. Quiero presentar a Gaby Mora. Gaby Mora es consultora organizacional, está especializada en la dirección estratégica de talento con más de 19 años de experiencia en dirección y coordinación de áreas de reclutamiento y selección, también capacitación, y ha desarrollado también un modelo de talentos y competencias, así como de comportamiento organizacional. Es especialista en proyección profesional, plan de desarrollo y carrera, headhunter y coach individual ejecutivo. Ha estado o ha brindado conferencias a nivel internacional, desarrollado temas sobre el bienestar emocional en el trabajo, work-life integration, empleabilidad y desarrollo de talento. Es una experta precisamente en estos temas y el día de hoy va a tener esta presentación. Les voy a compartir, tenemos este formato que son 15 minutos aproximadamente de presentación y después vamos a tener un espacio para que le puedan plantear preguntas. Sin embargo, si ustedes dentro de la presentación quieren irnos dejando estas preguntas en el chat, también lo podemos hacer y al final lo retomamos con Gaby para que nos la conteste. Entonces, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este tercer CC Talks de nuestro grupo de estrategias de capital humano. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Ida, y bienvenidos todos. Bueno, pues yo voy a empezar con platicarles el tema de la evaluación. Para esto voy a compartir mi pantalla. Denme un momento, por favor. Y antes de iniciar, me da gusto ver algunos alumnos que he tenido. Ya estuve viendo nombres conocidos y me da mucho gusto tenerlos aquí presentes. Nada más confirmando, ¿ya pueden ver mi presentación? ¿Sí? Sí, ya Perfecto. podemos. Bueno, pues yo voy a platicarles sobre el diagnóstico por feeling o por certeza, ¿no? ¿Por qué diagnosticar una empresa, una organización, una problemática, una necesidad antes de actuar? Y bueno, pues primero quisiera platicarles, a ver, la emoción, el instinto, el feeling. No es que sea malo, al contrario, como seres humanos, como incluso les diría seres vivos, así como está este perrito en mi imagen, pues es una parte muy importante de nosotros, esta parte de incluso que nos ha permitido la supervivencia, ¿no? Y que se vale también en ciertos momentos la cuestión del sentimiento, de la emoción. Sin embargo, ¿cómo vamos a enfocar esto ahorita a la organización? Porque en ciertos momentos no es suficiente el presentir o el sentir, sino necesitamos herramientas. ¿Qué escuchamos a veces en la empresa? Y a ver, si hay personas aquí que estén trabajando en organizaciones o que hayan trabajado en organizaciones, precisamente en áreas de recursos humanos o liderando equipos de trabajo, hemos escuchado seguramente alguna de estas frases. El problema aquí es la comunicación. O la gente necesita un liderazgo más fuerte, más firme. Tenemos que trabajar el clima. O una que ahorita está muy de moda, la gente ya no quiere trabajar. Entonces, escuchamos muchas frases de prediagnósticos que se hacen por feeling, ¿no? Sin tenerla en cuenta la certeza. ¿Y por qué tengo esta imagen aquí? Y justo voy a iniciar con esto. Esta es historia muy personal, esta es muy mía. En noviembre del año pasado, yo iba a viajar a Perú a dar justamente una plática. Y el día que tenía que viajar, bueno, una noche antes, me empecé a sentir muy mal. Me dolía muchísimo el abdomen, me iba el dolor hasta la espalda. Llegó un médico del hotel en donde me hospedé, ahí en Ciudad de México, y el doctor me dijo, no te preocupes, es indigestión, vas a poder volar sin problema. Me inyectó para el dolor y lo que pasó fue que esa solución, digamos, no sé, previa, ¿no? O instantánea, sin diagnóstico, hizo que yo volara a Perú.
con la vesícula inflamada casi a punto de reventar. Entonces, eso mismo puede pasar en las organizaciones. Diagnosticamos por más o menos cómo se escuchan los síntomas y damos soluciones a veces como instantáneas sin tener en cuenta que la problemática puede ser otra. ¿Y qué es lo que sucede? Que podemos empeorar la situación en lugar de arreglarla. Entonces, el problema de gestionar por intuición es que se interviene el síntoma y no la causa. Ajá. Entonces, podemos tener cuestiones, por ejemplo, de que pensamos que es la motivación, pero en realidad los roles de trabajo están confusos. O pensamos que es el liderazgo de cierta persona que a lo mejor decimos no se halla con el equipo de trabajo y realmente lo que está pasando es que tiene una sobrecarga que no le permite gestionar. O, por ejemplo, tenemos áreas que están en conflicto. Decimos, pues es que se llevan súper mal, necesitamos que hagan un team building de integración porque el problema es que no se caen bien, cuando en realidad puede ser un mal proceso y que por ese mal proceso estas personas están teniendo ciertos roces. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer esto? Que la empresa interviene en la necesidad equivocada y obviamente se va a perder credibilidad en recursos humanos, en los capacitadores o en los coaches en este caso y decimos, ya hicimos capacitación y no sirvió. Y entonces se vacuna la organización y ya después no quieren volver a intentar nuevamente capacitar, entrenar, etcétera, con profesionales que sí lo hubieran hecho de la forma correcta, ¿no? Que es realmente pues a través primero del diagnóstico y posteriormente la intervención. Entonces, ¿cómo empezamos? Es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico organizacional es la base antes para poder intervenir. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿No? Así como podemos ir al médico y que antes de darnos una medicina, nos manda a hacer análisis, radiografías, tomografías, etcétera. Necesitamos saber qué está pasando, qué factores son los que están interviniendo, cómo se están relacionando, el análisis justamente de esos factores. Identificar dónde están las brechas. Y aquí es muy importante basarnos con qué estamos comparando. Por ejemplo, aquí puse un logo de HRCI, que es un instituto que profesionaliza las áreas de recursos humanos y certifica a los profesionales de recursos humanos. En este caso, yo tengo una certificación de HRCI y ahí, justo en la certificación, ¿qué es lo que vemos? Las mejores prácticas de forma internacional de las organizaciones de cómo tendría que ser un área o qué tendría que estar pasando en determinados procesos. Entonces, por ejemplo, yo cuando realizo diagnósticos me baso justamente en lo que marca HRCI, ¿no? Entonces hago toda mi planeación, mi diagnóstico y voy haciendo como el match entre la organización y las mejores prácticas. Entonces, de esta forma, ya podemos decir, vamos a tener una necesidad que en inicio era percibida, la voy a poder diagnosticar. Y para poder diagnosticar es importante tomar en cuenta que tengo que tener varias herramientas. Hace ratito justo platicaba sobre el diagnóstico de necesidades de capacitación, que para realizar un diagnóstico de necesidades es importante tener varias herramientas que nos permitan cotejar, ¿no? Lo que ahorita les platicaba del diagnóstico médico. Entonces voy a tener investigación documental, puedo tener entrevistas, puedo tener cuestionarios, voy a aplicar focus group, voy a aplicar observación, voy a evaluar a través de herramientas como pruebas, etcétera, ¿no? Entonces voy teniendo un match, ¿no? De herramientas que me van a permitir ver realmente estas necesidades. Y entonces voy a tener criterios de evaluar. O sea, voy a ver el resultado que está obteniendo la organización y la comparación que tengo de acuerdo a la estructura, la gestión administrativa, el cumplimiento normativo, que en ciertas ocasiones ya se ha mencionado en estas pláticas, la misma gestión del talento y cuestiones del desarrollo organizacional. Entonces, los resultados los voy comparando, ¿no? Y voy haciendo el análisis del estatus, cómo estamos, dónde deberíamos estar, cuál es la brecha, cuál es incluso el nivel de madurez que se necesita y de ahí puedo plantear un mapa a seguir para poner en orden la organización. Entonces, utilizo herramientas. Todas estas que puse aquí en la pantalla son algunas que se pueden utilizar para realizar un diagnóstico, es decir, no puedo ocupar una sola herramienta, es muy importante nutrirme de varias para que pueda tener puntos de comparación. Y muy importante, de estas herramientas o de estos instrumentos que estoy mencionando,
hay que identificar, uno, que tengan validez. ¿Qué quiere decir esto? Que midan lo que dicen que tienen que medir, ¿no? Y que incluso tengan fundamento de por medio. Que sean confiables, es decir, que los resultados realmente se puedan comparar uno con otros instrumentos y podamos tener de cierta forma el mismo resultado o que a través del tiempo no tengamos una variación muy grande. Por ejemplo, una evaluación de clima que a lo mejor yo hice como en cuestionario, la aplico hoy, vuelvo a aplicar la misma en 6 meses y me cambia un 40% el clima, no es tan realista, ¿no? Entonces, por eso es importante la validez y la confiabilidad. Identificar parámetros. Hay evaluaciones que aplican perfectamente para Estados Unidos, Europa, pero no tanto para México. Entonces es muy importante ver qué tanto ya están estandarizados, que tengan un fundamento teórico. Por ejemplo, a ver, van a haber muchas pruebas de liderazgo. Pero de esas pruebas de liderazgo, cada una tiene un fundamento teórico. Entonces, esto es importante. ¿Qué es lo que quiero medir? Y basándonos en lo que quiero medir, ¿cuál es la teoría que mejor encaja y cuál es el mejor instrumento para hacerlo? Y por último, la parte de los usos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de psicología, en la psicometría, utilizamos usos, así que digamos que adquirimos porque es importante el tema de la propiedad intelectual. O sea, me ha pasado en ocasiones que me dicen, pues es que la prueba está en internet, o sea, puedes bajar el formato de Google y ahí está la prueba, ¿por qué no utilizamos esa? Eso no sería válido, ¿por qué? Porque no estoy teniendo un uso legítimo, ¿no? Las pruebas incluso tienen esta parte de protección de propiedad intelectual. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Tengo una evaluación de competencias, que este es justo lo que ahorita les platicaba. Vamos a ver em, ciertas competencias, por ejemplo, esta prueba en específico se llama Competea, está basada en una prueba, más bien en la teoría de Spencer y Spencer, que tiene que ver con competencias. Y esto, incluso esta teoría dice que las competencias están agrupadas en, digamos, como que en grupos similares, ¿no? Entonces, por eso la forma de esta prueba es así. Entonces, medimos cuestiones intrapersonales, interpersonales, desarrollo de tareas, entorno y gerencial. Y vamos viendo desde un rango muy bajo hasta el muy alto. Entonces, esto verde, por ejemplo, que se ve aquí, son los parámetros que les platicaba. Al esta prueba estar normalizada para México, podemos identificar que la mayoría de la población, más o menos, este sería como la media que ocupamos para poder comparar. ¿M? Y de cierta forma nos va dando un parámetro de cómo está la persona en cada competencia, pero también cómo se relaciona. Por ejemplo, si la persona dice, a ver, no tiene tanta toma de decisiones, ¿no? Pero comparamos también con la cuestión del análisis, esas dos competencias van a estar, digamos, similares, ¿no? Aquí vemos que la persona está en un nivel medio bajo en análisis, por lo tanto, le va a costar también trabajo tomar decisiones. Entonces, podemos hacer comparativas muy interesantes. Y esta es una forma que tengo de evaluar competencias de una forma más objetiva, ¿no? Y que me permita al final, por ejemplo, tomar decisiones para un programa de coaching, para una capacitación, un team, etcétera. Este es un ejemplo. Luego, también tengo la parte de evaluación de 360 grados. ¿Para qué nos sirve esta evaluación de 360? Eh, Podemos tener nosotros una perspectiva de cómo estamos aplicando ciertas competencias. Por eso esta prueba tiene una parte de autoevaluación. Pero no es lo mismo poder identificar cómo te ven tus colaboradores, cómo te ve tu jefe, cómo te ven los pares e incluso cómo te ven los clientes internos. Entonces, al tener la perspectiva de una sola competencia por todas las personas que la observan, nos va a permitir tener un grado más objetivo. Ajá. Me ha pasado muchas veces que incluso la persona se evalúa más bajo que lo evalúan todos los demás. O al revés, la persona se está percibiendo que la competencia la tiene en un nivel más alto y el resto dice, "Mm, como que no tanto, hay que mejorar, hay que pulir ciertos aspectos". Entonces, nos da mucha información y al final se hace una retroalimentación mucho más objetiva. Porque en ocasiones esto es lo que sucede en la organización. Decimos, a ver, ¿cómo retroalimento a mi colaborador? ¿Cómo le digo que se ponga las pilas? ¿No? Es una frase que podemos escuchar mucho, pero ese ponte las pilas, ¿a qué se refiere?
esta evaluación 360 nos da los argumentos para decir, mira, ponte las pilas, se refiere a que hay que mejorar la comunicación, que sea más abierta, ¿no? Que busques retroalimentación de tus pares, que puedas transmitir la misión, la visión. Entonces, le damos a la persona un camino a seguir, ¿no? O sea, ya sabe qué es lo que tiene que mejorar, no solamente le estamos dando un concepto más bajo. Otro instrumento, por ejemplo, es la evaluación de clima laboral, que aquí es justo lo que les decía hace ratito. Una práctica muy usual que en lo personal yo no recomiendo es que en la organización se haga un cuestionario a modo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ocupar una herramienta, esta es, por ejemplo, una prueba que se llama CLA. Esta prueba en lo que nos ayuda es para que tengamos un parámetro de cómo está en tanto nuestro giro como nuestro sector en el tema de clima y nos permita compararnos mejor, ¿no? Y además evita el sesgo de decir, a ver, ¿qué es lo que me interesa evaluar? ¿No? Que incluso haya cuestiones que a lo mejor no quiera escuchar o no me gusta escuchar, pero que es necesario que sí lo haga. Aplicar una herramienta que está igual probada, estandarizada, etcétera, para toda la organización, porque el clima se tiene que evaluar para toda la organización, me va a permitir tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en esta empresa, ¿qué es lo que pasó? El director decía que lo que hacía falta era que la gente tomara decisiones, que fuera más innovadora, y que incluso el liderazgo de ciertas áreas no lo estaba viendo reflejado. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en la evaluación uno de los aspectos que salían un poco más bajos era justamente la dirección, que le faltaba a las personas ver hacia dónde iba todo el barco, ¿no? Entonces, a raíz de eso hicimos un programa de intervención con dirección. Entonces, con esto, ¿a qué voy? ¿Y qué es lo que me gustaría que se quedara en esta plática? Que cuando entendemos el problema real, las intervenciones dejan de ser genéricas. Ah, no contratamos pues tráete al experto, ¿no? Del trabajo en equipo y pues que les ponga jueguitos, ¿no? Sino se vuelve una intervención quirúrgica, una intervención que realmente se necesita. Vuelvo al principio, como la operación de mi vesícula, que justamente sí terminó en operación, ¿no? Por si era a lo mejor una duda, que qué había pasado con la vesícula, sí, pasó eso, quedó en operación. Y esta intervención, que justamente con esto voy a dar paso a mi colega y a mi amigo Luis Pisa. ¿Quién es el experto en hacer este tipo de intervenciones? Luis, ¿no? Y Luis al final puede hacer una mejor intervención, una intervención quirúrgica, o sea, como si fuera el médico, si se tiene un diagnóstico certero, ¿no? Muchas veces decimos, platicamos que es como si yo fuera un laboratorio, laboratorio de análisis, y él fuera el médico. Más o menos así es nuestro trabajo, así es lo que nosotros hacemos. Y bueno, pues esto fue todo por mi parte. Yo soy Gaby Mora. Estos son mis datos de contacto y ahorita en un momento también van a venir el tema de las preguntas que con mucho gusto igual podré responderles. Y con esto yo doy paso a mi colega Luis. Muchas gracias, Gaby. Yo tengo una pregunta. Dime, Ida. Me parece muy interesante eh, la propuesta de el dividir las competencias como en niveles, ¿no? Este que plus de las empresas con lo que lo has aplicado les da sus resultados, porque las competencias, pues parece ser que algunas son para todos, ¿no? Por ejemplo, como comunicación, pero el agruparlas en la forma en la que tienes en tu instrumento que nos mostraste, Ujú. ¿qué cambia para las organizaciones tenerlo así? Ok, es muy buena pregunta. Fíjate, Ida, que cuando se trabaja el tema de la teoría de las competencias, al tenerlas agrupadas, se puede intervenir, por ejemplo, en la parte de las competencias intrapersonales, o que tienen que ver con incluso la seguridad en uno mismo, la tolerancia a la frustración o la resistencia a la adversidad. Empiezas a trabajar con ellas o con una sola competencia y las demás que están, digamos, en el mismo grupo, en el mismo subgrupo, también empiezan a modificarse, ¿no? Porque al final, como es un comportamiento y es un comportamiento observable, empezamos a trabajar con la parte cognitiva. Incluso se habla que en las competencias,
como cuando desarrollas una competencia, en el cerebro se empiezan a hacer nuevas conexiones. Entonces, al hacer nuevas conexiones es como si hicieras un camino distinto. O sea, si para la gente que es de aquí de Puebla, si para ir a tu trabajo agarrabas periférico y de repente agarras un camino nuevo, que es el Boulevard Atlisco, vas a enfrentarte a nuevas cosas, ¿no? Y tu cerebro, es un consejo, ¿no? Agarra nuevos caminos para generar más conexiones neuronales, ayuda muchísimo y las competencias que están ligadas o agrupadas empiezan también a subir de nivel, ¿no? Entonces, esa es justamente la fuerza de la teoría, o sea, de poder trabajar con una competencia al mismo tiempo que la trabajas, empiezan también a modificarse las que están juntas, ¿no? Y vas a tener un mucho mejor resultado. Y bueno, para completar, yo me he topado personalmente en organizaciones donde ya están muy acostumbrados a un tipo de evaluación, ¿no? Y les da miedo cambiar porque la forma en la que lo leen, lo aplican, ¿cómo Ujú. podríamos, ¿no? hacer o crear esta flexibilidad para los que estamos en recursos humanos de poder integrar nuevas herramientas más actualizadas que algunos evaluaciones tanto de clima organizacional como de competencias, Ujú. ¿no? Que a veces se tienen los básicos de 360. Sí, por supuesto, Ida. Y un ejemplo claro, tuve apenas una organización que estaba súper casada y enamorada del Cleaver, ¿no? Que es una prueba que tiene ya muchísimos años. No digo que no sea útil, sí, sí lo es, sí te da información. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo de ocupar, digamos, instrumentos que ya tienen tanto tiempo? Nos metemos a Google y le ponemos a ver, respuestas de la prueba Terman o respuestas de la prueba tal y vienen los resultados. Ajá, entonces, son pruebas que ya son de mucho dominio, ¿no? Y que la gente que ha estado, por ejemplo, en varios procesos de selección ya las conoce. Entonces, al poder trabajar uno con herramientas nuevas, accedes a información que ya está actualizada. Son pruebas que están estandarizadas, que sí van haciendo pruebas nuevas. O sea, por ejemplo, esta de Competea se creó en 2016. Entonces, no es lo mismo aplicar una de 1970 a una que está en 2016, porque ya tiene otro tipo de teoría, otro tipo de fundamentos y también el comportamiento de la gente ya ha cambiado. O sea, no es el mismo que aparecía en los 70 al que aparece ahorita ya en el 2000, ¿no? Entonces, aunque esa es una prueba que ya tiene 10 años, pero que se ha ido actualizando, ha tenido como sus reediciones y todo, y permite tener más objetividad. Y al final, lo que da valor al consultor es este acompañamiento. Por ejemplo, con esta prueba, yo les recomiendo a las empresas que la apliquemos, pero también yo les voy dando el acompañamiento para poder darle una mejor lectura, ¿no? Y que la intervención, pues obviamente, sea mucho más efectiva. Muchas gracias, Gaby. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Gaby antes de pasar con Luis? ¿Algún comentario, alguna experiencia que les gustara compartir? Ahí hay una mano arriba. Levantada. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio y un gusto saludar a Luis y a Gaby. Fui su alumna el año pasado en un diplomado, espero me recuerden. Pero pues aquí aprovechando, ¿no? El espacio y la charla que son muy fructíferas. Pues bueno, nada más agradecer, aprovechar y sí recalcar la importancia de que todo resultado para conseguir algún logro en la compañía de mejora, pues siempre tiene que ser documentado y con data, ¿no? Y pues como lo mencionas con las pruebas, creo que sí es un dato muy confiable de basarnos en números para lograr esos resultados. Entonces, sí concuerdo totalmente. Perfecto, Ale, y qué gusto verte otra vez. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Voy a leer por aquí. Mónica Molina nos comparte. Yo sí me aprendí los test de reclutamiento cuando buscaba trabajo. La importancia
de llevar procesos adecuados y modernos es lo mejor. Así es, así Y es. es que sí pasa, se los juro que sí pasa. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Pues si no hubiera ningún otro comentario, te agradecemos mucho, Gaby, por esta breve plática. Eh, Ahora sí, recibimos a Luis Pisa, que es nuestro segundo orador en estos CC Talks, y me voy a permitir presentarlo. Luis Pisa es consultor, coach y facilitador especializado en desarrollo de liderazgo y equipos funcionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con líderes y organizaciones en América Latina. Algunos de sus principales logros son que, además de estudiar ciencias de la comunicación, se especializó en la comunicación pública, en la comunicación de medios digitales por la Universidad de las Américas, Puebla, y se ha capacitado, o más bien, ha capacitado a más de 1,000 profesionales del sector automotriz, de la educación, del retail y otros servicios. Luis se ha capacitado también con personalidades como Tim Galway, Leonardo Raver, Jordan Peterson, por mencionar algunos otros, y orgullosamente puedo decir que es coautor del libro Coaching Humanista y Coach Profesional acreditado por el EO Ipso Center. Entonces, tenemos aquí un profesional de coaching y que el día de hoy nos va a compartir su plática, su charla. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Ida, por esa presentación y esa bienvenida. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento y también a quienes nos van a ver en diferido. La intención de estas charlas es dar unas cápsulas, digamos, de conocimiento, de aportes que puedan ser efectivamente útiles para ustedes, que están interesados en el mundo de los recursos humanos y que, pues, compartiendo estas experiencias, les pueda de nuevo ayudar a hacer mejor, a entender mejor o a poder tener una plática más funcional también con otros expertos en los recursos humanos. En mi caso, yo voy a estar hablando, el tema que le puse a mi charla es de intervenciones efectivas para habilidades blandas. Y el subtítulo que he elegido es conocimiento técnico y tácito. Em, que en este caso, esa parte es la parte central que les quiero compartir, porque cuando yo lo conocí, cuando yo lo aprendí, cambió mi manera de entender el diseño instruccional y pude hacer, por lo tanto, experiencias mucho más efectivas y productivas. Em, para yo poder llegar al componente del conocimiento, ¿no? Técnico y tácito, tengo que pasar antes por el modelo de competencias, y de ahí ya podemos brincar al diseño efectivo de las intervenciones, que va a ser somero, pero que con esta nueva base, con este nuevo conocimiento, la forma de entenderlo, pues yo creo que va a cambiar la manera en que ustedes ven esas cosas también, de cómo diseñar las intervenciones, capacitaciones, cursos, diplomados, etcétera. Mi intención, por lo tanto, es que ustedes conozcan una de estas bases teóricas para generar estas intervenciones efectivas, porque la labor de nosotros, de los consultores, como Idalid, como Gaby, como su servidor y los demás que van a ver en las CCC Talks, está basada en fundamentos. No, no es, hay muchos, desafortunadamente, a lo mejor hay algunos profesionales que a lo mejor no la hicieron en su campo y dijeron, voy a ser consultor porque platico muy bien y doy buenas ideas y opiniones. Bueno, en ningún rubro nos libramos de gente que no tiene los estudios, pero afortunadamente hay gente que sí los tiene y que tienen las bases y eso marca toda la diferencia. Y bueno, nuevamente lo que les voy a compartir tiene que ver con esto, lo que nos separa ya a los consultores profesionales de simples opiniólogos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la creación de cursos o de la capacitación? Tenemos un paradigma
que es fuerte, que es predominante, por eso es un paradigma que ha limitado la parte del diseño instruccional y tiene que ver en cómo atendemos la problemática a resolver. O sea, los medios, las herramientas no siempre son las adecuadas. Continuamente estamos hablando de habilidades blandas y habilidades duras o las famosas soft skills y hard skills. Pero incluso me ha tocado ver que en el mismo mundo de los recursos humanos, las propias personas que están en el área de DEO, de desarrollo organizacional, ni siquiera están familiarizadas con esos términos, al menos a nivel teórico. Es decir, tienen ejemplos, ¿no? Y cuando hablas de soft skills, te van a decir, ah, sí, como comunicación, como liderazgo, o sea, hay una idea, pero no hay un entendimiento de qué es lo que separa una a la otra. Eh, donde podríamos decir que hay más avances es en el modelo por competencias, que es bastante famoso y bastante conocido. De todas maneras, no es del todo completamente manejado, así que tenemos que pasar por ahí como una primera base teórica. Y este modelo lo que nos dice es que para que una persona sea competente, es decir, sea apta para realizar una X tarea, tenemos que desglosar esa competencia, ese ser apto, en tres partes. Hay dos líneas teóricas, digamos, o dos escuelas. De hecho, Gaby maneja una, yo manejo otra, y en la que coincidimos es en el área roja y verde, digamos, es en la parte de que hay un conocimiento, un saber, una teoría que alguien tiene que saber, o sea, algún conocimiento y luego alguna habilidad, ¿no? Una forma de ser efectivo, de tener una destreza casi manual para realizar una tarea. Y en las escuelas donde, digamos, ella sigue mucho a Marta Ales, yo sigo otras tendencias, la que yo tengo es la de la actitud, el querer. Me parece, si no estoy equivocado, pues la de Gaby es la experiencia, ¿no? El cuántas veces lleva una persona haciéndolo. Esa es la única diferencia que van a encontrar en los modelos sobre competencias, pero a final de cuentas es como una mesa de tres patas. O sea, está la pata del saber, la pata del poder y la tercera pata que yo le voy a llevar la pata del querer, ¿no? La disposición que tiene una persona. Y cuando tú quieres abordar una competencia, tendrías que abordar las tres patas. Entonces, digamos que un primer error que se comete es querer abordar solo una, la del saber, por ejemplo, solo dar conocimientos teóricos, solo dejar lecturas o ver videos y no desarrollar las otras o desarrollarlas de una manera muy flaca, ¿no? Muy apenas somera. Es como, imagínate esa mesita, ¿no? De tres patas donde una pata, la del conocimiento, está muy grandota y las otras están delgaditas. Entonces, esa mesa se tambalearía muy fácil, aunque quisieras atenderlas, si en tu diseño instruccional no las consideras. Es decir, si de una capacitación vamos a inventar de 4 horas, 3 horas es dar teoría, teoría y exámenes y revisión, solo estás trabajando una pata, ¿de acuerdo? Y las otras no las estás trabajando del todo. Ahora, esto no es el modelo por competencias, pero está también lo que le llaman el readiness o lo tradujeron al español como madurez, y esto está en el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, donde te dicen que ese readiness, esa aptitud que tiene una persona para realizar una tarea, la podemos dividir en dos campos, que es la capacidad y la voluntad. Y cada uno de estos campos los subdividen en tres, es decir, el conocimiento en la capacidad, otra vez la parte de teoría, es saber, la habilidad, igual que habíamos visto en el modelo por competencias, y la experiencia. Es decir, aquí se parece al modelo por competencias que habíamos mencionado antes, pero luego está la parte de la voluntad y la voluntad la quiebra, digamos, la desglosa en otras tres, en la seguridad que una persona tiene, es decir, no tener miedo, ¿no? Un cero en seguridad es le teme a la tarea y un 4 en seguridad, que es la más alta, pues es la persona está completamente confiada de que al ejecutarla va a salir bien. Pero luego viene la motivación y viene el compromiso. Si te fijas, todo este rubro como que tiene que ver con el querer, ¿no? Con la disposición que tiene la persona. Entonces, si te fijas, de alguna manera aquí Hersey y Blanchard conjuntan los dos modelos
por competencias, nada más los desglosan y lo que dice es que mientras una sola de ellas esté baja, la persona va a ser menos competente para realizar una tarea. Pero si hay varias que están bajas, entonces cada vez va siendo menos competente la persona. Por lo tanto, y de nuevo, esto no es que esté hecho para el mundo de la capacitación, pero está creado en el contexto del liderazgo. Entonces, lo que nos enseña este modelo de readiness o de madurez es que cuando un líder quiere ser efectivo, tiene que tomar en cuenta estos 6 aspectos de sus colaboradores para poder intervenir, ¿no? El conocimiento que tiene para realizar la tarea, la habilidad, la experiencia que tiene, la seguridad, motivación y compromiso. Bueno, entonces, como van viendo, entre más variables vamos teniendo, también va pintando un escenario más complejo y nos va dando también más opciones de intervención. Y yo les decía hace rato que el problema que yo veo, no es que sea un problema, pero es la condición que yo veo es la del paradigma en el que estamos sobre el conocimiento. Y para ilustrar este paradigma, les comparto esta frase de George Bernard Shaw, que dice, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces tú y yo seguiremos teniendo una manzana, ¿no? Cada uno una manzana. Sin embargo, si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos las ideas, ahora ambos tendremos 2 ideas. ¿Qué es lo que nos quiere decir Bernard con esto? Nos habla sobre el paradigma de la transferencia del conocimiento. Por mucho tiempo, y les estoy hablando de miles de años, ha existido el paradigma de que todo lo que una persona sabe lo puede pasar, lo puede transferir a otra. O sea, si yo tengo una idea y yo te la platico, yo te doy la idea, ahora tú tienes esa misma idea, ¿no? Y vas sumando. Por eso las capacitaciones que se van creando están basadas en transferir los conocimientos del experto. De hecho, el modelo clásico educativo tiene que ver con un experto que se para al frente y habla y habla y habla. O sea, el modelo de cátedra, la palabra catedrático, que es la que nosotros asociamos con profesor, es un tipo de profesor muy específico, que es un profesor erudito, es un profesor con mucho conocimiento, que su técnica de enseñanza realmente era hablar y hablar y hablar y hablar. Es decir, transferir conocimientos, transferir, dar ejemplos, pero básicamente todo estaba centrado. O sea, cuando ustedes ven la cátedra o una cátedra o un aula catedrática, es estas aulas del tipo Oxford, donde es como un lugar así medio redondo que se van poniendo hacia arriba, ¿no? En secciones, las sillas para que la gente vea de nuevo, al catedrático y comparta todo su conocimiento. Porque este es el paradigma, o sea, de que si alguien tiene ese conocimiento, viene a dar la charla y te lo pasa. Pero sabemos que no es así. Es decir, si en este momento o en cualquier otro, ¿no? Nosotros fuéramos a ver a un experto, un erudito, digamos, a tu ídolo en el mundo de las finanzas. Hace poquito veía de un empresario mexicano muy conocido, ¿no? En las redes que van a invitar a un congreso, ¿no? Y entonces la expectativa es que este empresario famoso y exitoso, si tú vas a verlo y escuchas lo que tiene que decir, algo se te tiene que pegar. O sea, alguna de las ideas que te dé te va a ti a cultivar y puede ser que cierres la brecha entre quien tú eres ahorita y el éxito que tienes frente al que él tiene. O sea, porque está basado en este paradigma de que el conocimiento lo traemos aquí adentro como esas manzanas que podemos intercambiar, pero que no se acaban, que son infinitos, ¿no? Que es como cuando copias en un disco, en un drive, digamos, un archivo de tu computadora, ahora ya está el archivo en tu compu y también en el drive, o cuando lo envías por mail, o sea que se replica el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que el siglo pasado nos dio a este señor de nombre Michael Polanyi, que hizo este libro que están viendo. Obviamente esta es una edición muy moderna, el libro original debe ser como del 66 si no mal recuerdo, que se llama La Dimensión Tácita. Y Michael Polanyi lo que se dio cuenta y lo que propone en este libro con el nombre de La Dimensión Tácita es que hay una parte del conocimiento que todos los seres tenemos
que no hay manera de transferirle a las otras personas. O sea, sí las tenemos, sí existe, ¿no? Para nosotros es totalmente verdadero, pero a la hora de querer pasarlo, no se puede. Es como si tú tuvieras un archivo en tu computadora que a la hora de querer mandarlo por mail o copiarlo al Drive, no se puede transferir y no se puede sacar de tu computadora y está arraigado a tu computadora. Y ahí sí funciona el archivo, solo en tu computadora. Pero a la hora de querer mandarlo, mandas algo, pero es algo que no funciona en otra computadora. No sé si me explico. Y entonces lo que él aquí propone es que el conocimiento tiene dos aspectos, dos componentes, el componente técnico y el componente tácito. Como ustedes están viendo en la imagen, el componente técnico le llama también explícito y al tácito es la parte intuitiva o le llama el conocimiento personal, porque es el que nace, crece, se desarrolla y muere con la persona. O sea, jamás va a poder dárselo a nadie más. Hay una parte que sí, que ese es el técnico, hay una parte que no, de todo lo que tú sabes, ese es el tácito. Las características que tiene el conocimiento técnico, por lo tanto, es que es verbalizable, es decir, podemos hablar de este conocimiento, así como lo estoy haciendo ahorita. Es codificable en el sentido, lo puedo escribir también, y alguien lo puede leer y obtener el conocimiento. Y si yo puedo hablarlo y codificarlo, también puedo transferirlo, puedo pasarlo de un lugar a otro. Y si puedo transferirlo, también puedo almacenarlo, es decir, se puede guardar, ¿no? Entonces, esta es la idea de Bernard Shaw. O sea, yo tengo una idea que es técnica y yo puedo hablarte de ella o la puedo escribir, la puedo grabar, como lo estamos haciendo en esta charla, y te voy a pasar un conocimiento. Las hard skills famosas, lo que tienen y lo que las distinguen es que son esencialmente técnicas. ¿De acuerdo? Las habilidades duras, la característica que tienen es que se pueden transferir, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con lo tácito? Es todo lo contrario. Aunque yo tenga el conocimiento, yo no puedo ponerlo en palabras de tal manera que al yo comentarlo, tú lo sepas y lo puedas distinguir. Te pongo un ejemplo. Si tú sabes andar en bicicleta y yo no sé andar en bicicleta, tú me puedes hablar de cómo es andar en bicicleta y explicarme todo lo que tiene que ver y eso no me va a habilitar a mí a subirme a la bicicleta y andar en ella de la manera que tú puedes. Pero si tú sabes hacer una fórmula en Excel, incluso algo complejo, ¿no? Un pivot o algo del estilo, y tú me lo cuentas y me lo dices, yo, después de oírte, yo puedo seguir tus pasos, lo que me hayas apuntado, y yo sí puedo hacer esa tabla. Porque el Excel funciona principalmente con conocimiento técnico, pero el andar en bicicleta con tácito. No sé si me explico. Entonces, las habilidades blandas tienen que ver con el componente tácito, con el conocimiento personal. Y esa es la parte difícil. Ahora, es un poco más complejo que esto, tiene que ver con todo esto que les estoy mostrando aquí, que no vamos a ahondar, pero sí que es muy diferente el conocimiento, el componente técnico del componente tácito. No es que sean dos conocimientos distintos, son como dos lados de la moneda. Todo es conocimiento, pero hay componentes distintos, ¿no? Son formas de las que se componen. Entonces, ¿qué tiene que ver con las competencias que decíamos antes? Bueno, vamos a ver. Eh, Cuando nosotros queremos trabajar un programa que es hard, es decir, que está fuertemente basado en lo técnico, ¿no? Que esa pata es la que tiene que estar fuerte, vamos a tener ciertas técnicas de educación o de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la demostración paso a paso o una práctica que vas guiando a la gente o ejercicios estructurados con una dificultad que le vas aumentando o una retroalimentación inmediata y específica. Es decir, va a haber una serie de técnicas, o sea, que aquí es donde viene la memorización, la repetición, las lecturas, lo que es el modelo clásico de enseñanza. Claro, porque esto sí viene adecuado al tipo de componente que estamos atendiendo. Ahora, ¿sirve para todo? No, no sirve para todo. Como decía, para un curso de Excel sí sirve. Para aprender a andar en bicicleta, esto no nos va a servir tanto. No es que no sirva nada. Claro que nos va a ayudar porque no dejan de estar los otros componentes ahí, o sea, no se pierden. Si vas a atender la parte, hay algo de técnico en el andar en bicicleta, pero
no es la mayoría, o sea, no va a ser tan efectivo. Entonces, ¿para qué sí sirve? Pues les pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? De cursos, no sé, de operaciones y procesos como Lean Manufacturing o mapeo de procesos o interpretación de planos técnicos o, les decía, Excel avanzado o análisis de datos con Power BI y así por delante. O sea, vas a tener muchas opciones de programas que son esencialmente técnicos. Ahora, ¿qué pasa con las tácitas? En las tácitas están todas estas, las famosas soft skills, ¿no? Liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, trabajo en equipo. Y el gran error, por lo tanto, metodológico que existe es que queremos estimular estas competencias o estos saberes desde lo técnico. Es decir, diseñamos programas que tienen buenas bases teóricas, tienen lecturas, tienen videos, tienen mucho conocimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí este tipo de programas, más o menos está así la mesita, ¿no? La parte técnica es una pata delgadita y si tú solo estás atendiendo esa pata y no estás atendiendo las otras patas que son las más importantes, no vas a ser efectivo. Algo va a aprender la persona, pero no va a ser realmente efectivo. Entonces, sí hay cosas que puedes hacer diferentes. Por ejemplo, el aprendizaje experiencial o que le llaman el learning by doing, la reflexión guiada tanto del individuo o del grupo, coaching, ¿no? O sea, cuando queremos desarrollar habilidades personales, damos coaching, sobre todo si es no directivo. El shadowing, ¿no? También sirve mucho que te acompañen, te vean, te den retro práctica en contextos reales, o sea, en el hacer es como andar, o sea, para andar en bicicleta, ¿qué tienes que hacer? Te subes a la bicicleta, ¿no? Y te tienes que caer y tienes que desarrollar el sentido del equilibrio y de dar vueltas y todo esto. Role plays, feedback, comunidades de práctica, mentorías, storytelling, diálogo socrático, supervisión y acompañamientos. Es decir, hay una serie de técnicas que nos van a servir para estas patas que son esencialmente tácitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú quieres desarrollar un programa de competencias blandas, no lo vas a hacer igual que las duras, ya lo decíamos, pero también cambia el diseño instruccional. Por darte un ejemplo, en un programa regular donde quieres aprender Excel, digamos que esto sería como una hora típica, ¿no? Entonces puedes hacer una introducción tal vez al programa que dure 10 minutos, luego desarrollas un tema en 10 minutos más. Después a lo mejor haces unos ejercicios, ¿no? Explicaste de nuevo en el Excel cómo hacer la macros. Y entonces luego ponen los ejercicios de la macros. Ok, ya aprendiste a hacer, ahora vamos por tema 2. Ahora vamos a hacer una tabla dinámica. Bueno, te explico qué es y cómo funciona y luego te pongo a hacer el ejercicio. Luego tal vez hacemos preguntas y respuestas para terminar de afianzar lo que haya quedado de dudas y luego ya te hago un examen. Entonces fíjate todo lo que pudimos hacer en una hora, hora y piquito, ¿no? Mucho conocimiento. Pero cuando estamos hablando de liderazgo, por ejemplo, no funciona así. O sea, no te puedo dar tema y ahora practica algo y ahora otro tema y practica algo. O sea, tenemos que darle más espacio a la parte activa. Entonces, si fuera un curso soft, digamos, donde daríamos un tema y pondríamos un buen rato de ejercicio, ya sea de debates, discusiones, desarrollos, investigación, pero ponerlos a hacer algo de práctica. Y después una demostración probablemente de lo que ellos desarrollaron y una retroalimentación. Si te fijas aquí, la parte técnica es la menor, es decir, estamos en la parte del tema y la retro y lo demás tiene que ser activo, cualquiera de las metodologías anteriores y de ahí llegar juntos a una conclusión, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cuando tú quieres hacer un programa de desarrollo de habilidades blandas, en 8 horas no puedes hacer los mismos contenidos que algo técnico. O sea, tiene que ser el doble, a veces el triple. ¿Por qué? Por la parte práctica. Entonces yo de repente cuando me invitan a dar programas del estilo, yo le digo, a ver, yo te puedo dar, imagínate que de repente me piden que en una hora de un tema de negociación, le digo, bueno, yo puedo hacer una charla. Ahora, esto va a ser informativo, le voy a estar pegando a lo técnico, ¿estás de acuerdo? A conocimiento. Ahora, ¿quieres que ellos aprendan a negociar mejor? Dame 3 horas, no me des una. Porque entonces yo, esa misma de teoría que di, ahora necesito una hora para ponerlos a ellos a platicar y luego otra hora, digamos, para reflexiones, para cierres, correcciones y eso es lo que a veces no se entiende completamente bien. Pero esa es la diferencia entre que te salga bien un programa
de desarrollo de competencias y donde solo aterrices conocimientos que si no están pegándole a la habilidad y a la motivación, pues va a ser una persona a lo mejor con más información, pero sin un cambio de actitud y por lo tanto sin una mejora. Pues esa es básicamente la idea. Espero que te haya gustado, que te aporten. Te recomiendo mucho un video que ilustra esto perfectamente, aunque no es sobre este tema, pero lo ilustra muy bien, que se llama The Backwards Bicycle o la bicicleta al revés de Destin Sandlin. Él es un youtubero que tiene un programa que se llama Smarter Every Day, cada día más inteligente, donde unos compañeros ingenieros le dan una bicicleta que le ponen un mecanismo especial para que el manubrio, cuando tú lo gires a la izquierda, la rueda vaya a la derecha. Y cuando le das a la derecha, vaya a la izquierda. Es decir, no, solo hacen un pequeño cambio y él que tenía toda la vida andando en bicicleta, digamos, tenía todo el conocimiento tácito y técnico de cómo andar, solo con ese cambio hace que no pueda andar en ella. Y por más que él le explican que nomás es moverle y que él se lo dice, es que solo tengo que moverlo, no puede andar en ella, porque lo técnico no le sirve para lo tácito y tiene que desarrollar otro tipo de habilidades para desarrollar la capacidad de andar en la nueva bicicleta al revés, ¿no? Entonces, Destin Sandlin está muy interesante. Si hay cualquier pregunta, me encantará atenderla. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Luis? ¿Algún comentario? Por aquí vemos varias reacciones. También con Gaby anteriormente. Mira, por ejemplo, Pero que veo nos ahorita que me quieran pone una sumar. reacción Elsa Zavala, ella se dedica a los eventos. Entonces, me imagino que si ella, cuando quiere preparar gente, en la parte de la producción de los eventos, hay una parte que es técnica, pero hay mucho que es tácito. O sea, tiene que ver con la presencia de la persona, el poder sentir, ¿no? Si la pareja o el cliente, la cliente están disfrutando el evento o si están estresados o si lo están pasando mal. Esto es como más intuitivo, no es como de manualito. Eso que ella sabe de cómo medir muy bien a la gente y el tacto y demás, eso ya no lo puede enseñar. No sé si me explico. Y es paradójico. Lo único que puede hacer es desarrollar ese conocimiento en la gente que trabaja con ella. Pero la forma de hacerlo va a ser muy distinta a enseñarle a lo mejor cómo poner la mesa o cómo hacer la recepción de los invitados o una lista de recepción. Van a ser técnicas muy distintas. ¿Sí o no, Elsa? Sí, justamente eso, Luis. A veces, eh, cuando yo tenía mi empresa en Cuernavaca, era cómo capacito a las personas, pero cómo saco ese tacto y eh, eso que vibra entre la gente, ¿no? Cómo se lo enseño a las demás personas. Y justamente eso acabo de aprender ahorita contigo, que sí tiene un nombre. Sí, y la Muchísimas respuesta es que gracias. no se lo puedes enseñar. Exactamente. Tienes que lograr que lo aprendan, que es distinto. Ujú. ¿No? Sí, O sí, por ejemplo, sí. aquí está Marisol Iturbide también, ¿no? Que ella tiene un negocio muy exitoso de asesores financieros. Entonces, hay un montón de cosas que ella puede enseñar sobre cómo funcionan los seguros, pero el cómo hacer un cierre, el cómo captar la atención, cómo generar la confianza del cliente, ella no puede enseñar eso, por más que ella sepa hacerlo. Ella lo que sí puede hacer es poner las condiciones, ¿no? Entre las técnicas que hemos dicho, que no hemos desarrollado ninguna, pero bueno, para que entonces aprendan estas otras personas a hacerlo. Y de hecho, bueno, ya lo hemos dicho en otras pláticas, pero alguna colaboración que hicimos estuvo centrado en ello. Yo, sin saber nada de su negocio, yo pude ayudar a algunas de sus colaboradoras para que ellas aprendieran, no para yo enseñarles, sino para que ellas aprendieran cómo alinearse con el producto, con el propósito, con los objetivos, entre otras cosas. ¿Tú qué piensas de eso, Marisol? Sí, claro, y partimos del análisis que hiciste, evaluaciones profundas, que incluso a mí como líder de este grupo, pues me ayudó a conocerlas más y me dio muchos elementos para dirigir su carrera de ventas.
Si bien no soy una jefa directa, pero también ese tipo de evaluaciones, pues a mí me sirvió mucho para hacer coaching también al nivel que yo lo realizo. Así es. Muy recomendable. Muchas gracias, Marisol. Entonces, el colofón de mi participación es, hay cosas que no se, aunque tú las sepas, no las puedes enseñar y está bien, porque no se puede. Es físicamente imposible, pero sí puedes utilizar técnicas de generación de conocimiento, o sea, para que la persona aprenda, no para que tú le enseñes. No, no todo el saber se produce desde la enseñanza. Hay mucho saber que se produce desde la reflexión, desde la toma de decisión, desde la acción y la participación. Y creo que aquí todos tendrán alguna anécdota de que han dicho, es que a mí la vida me enseñó. La vida no es una persona, sino que te puso en unas condiciones la vida donde tú aprendiste algo, ¿no? Es yo aprendí, ¿no? No es que porque no había la intención de enseñarte. Entonces, tenemos todos esa capacidad, tenemos un conocimiento personal, eh, no nos demos de cabeza, ¿no? Con la pared tratando de enseñar las cosas que tú desarrollaste, más bien pon a las personas en las condiciones para que la aprendan. Y esto, por ejemplo, para los líderes de empresas familiares que quieren hacer ya el cambio generacional es clave, porque tratan de enseñarle a los hijos, a las hijas, y esa no es la vía, ¿no? Es que ellos pasen por situaciones similares a las que pasó el empresario o la empresaria que le hizo llegar a donde llegó. No es nada más contándole. Bueno, pues esa es mi participación. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Luis. Y bueno, yo cierro sumando un comentario y con esto que dices, es muy importante desarrollar la, la potencial o la forma, los estilos, que aunque hablemos de una competencia, para cada uno va a ser diferente y al final, pues en un grupo es una riqueza de la que se puede aprender también cuando se toman este tipo de aspectos individuales para crecer también en grupo, ¿no? Lo que no ve uno, lo ve el otro y al final, pues es un grupo que siempre se está construyendo. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra colaboración? Estamos ya llegando a las 8 en punto, que es parte de pues nuestro cierre de estas dos charlas. Les queremos agradecer. Si no hubiera algún otro comentario, levántenme la mano por aquí, háganmelo saber. Pero les queremos agradecer mucho su participación, sobre todo la atención prestada y les queremos recordar que este no solamente es el único CC Talks que tenemos, que tendremos. El siguiente mes también vamos a tener otros oradores, otros dos oradores, recordándoles que nosotros somos un grupo de diferentes especialistas en la gestión del capital humano desde diferentes ángulos, desde diferentes actividades que sobre todo enriquecen a diferentes sectores, a diferentes empresas y que pues también tuvimos algunas otras participaciones. Si las quieren ver, por aquí les vamos a hacer llegar también a través de su registro la liga donde a través del canal que hemos creado como grupo, pues pueden ver también las anteriores participaciones de todos los que hemos estado presentando y los futuros que presentarán. Si en el caso que la fecha no les sea pertinente por sus actividades, pues nos puedan revisar. Entonces, pues muchas gracias. Gracias Gaby, gracias Luis y gracias a todos, a todas que se conectaron. A Elsa por su participación también, a Alejandra y a Marisol y a todos los demás. Muchas gracias. Gracias, Ida. Gracias, Luis. Un gusto Gracias, hasta compartir la el foro. siguiente. Sí, gracias, Ida. Gracias a todos. Bye.